Me desperté con el sonido de las olas rompiendo contra la costa, constantes e insistentes, como si el océano hubiera escalado 30 pisos hasta mi ventana. Por un instante vertiginoso creí que era real, que ese sonido tras 12 años de silencio había regresado. Luego otra voz se unió baja y familiar, la de Guillermo, llamándome con la ternura que llevó consigo a la tumba. Me incorporé de golpe con el corazón latiendo fuerte. La habitación estaba en silencio, pesada, con la mudez a la que me había acostumbrado. Solo había sido un sueño, un eco cruel de la memoria. Apoyé la palma en las sábanas frías donde Guillermo solía dormir e intenté calmar mi respiración. Sobre la mesita de noche estaba el sobre que llegó ayer, papel crema con el sello azul de la Clínica Santa Isabel. Mi cita. Mañana a las 7:30. Las letras parecían brillar en la penumbra, una promesa que no me atrevía a creer posible. El doctor Nicolás Chávez la llamó experimental pero esperanzadora. Un microchip, un protocolo de regeneración, una puerta de regreso al mundo del sonido. Nadie lo sabía salvo Elena. Elena Vargas había estado conmigo casi 3 décadas, primero como empleada doméstica, ahora más como amiga que como trabajadora. Me acompañó en el lento descenso hacia la sordera, aprendiendo pacientemente mis torpes señas cuando otros no se molestaban. Confiaba en su silencio más que en las palabras de cualquiera. Cuando le mostré la carta de la clínica, sus manos volaron a su boca, los ojos llenos de esperanza. Prometió guardar el secreto sin dudar. No se lo conté a Isabel. Mi hija vivía a 20 minutos, lo bastante cerca para visitarme a menudo, pero cada vez más lejos en espíritu. Desde la muerte de Guillermo, sus visitas venían con papeles para firmar cuentas, para revisar sugerencias de que ciertas cosas eran demasiado para mí sola. Sabía lo que veía al mirarme, una viuda sorda y solitaria, con un imperio inmobiliario que no merecía conservar. Si le hablaba de la cirugía, llegarían las preguntas, la presión. Quería que esto fuera solo mío. Me levanté, alisé las arrugas de mi bata de seda y guardé el sobre en el cajón con llave del escritorio de Guillermo. La madera crujió como si también ella supiera el peso de mi secreto. Entonces lo escuché. Una leve vibración en la puerta del apartamento, seguida del timbre amortiguado de la voz de mi hija. No era imaginación esta vez. El nuevo intercomunicador del edificio se conectaba a mis audífonos, incluso sin llevarlos puestos. Me acerqué. «Ismael tiene que firmar este mes», insistió la voz de Isabel, cortante y apresurada. «No dejes que lo postergue otra vez. No podemos seguir esperando». Me quedé helada, la sangre latiendo con un calor que me mareó. No era la preocupación cálida de una hija, sino el tono seco de una estratega cerrando un trato. Papeles, firmas, plazos siempre sobre la herencia, las casas, el dinero. Retrocedí antes de que Elena notara que escuchaba. Mis dedos temblaron al acomodar un mechón plateado detrás de mi oreja. Si Isabel sabía de la cita, intentaría controlarla como controlaba todo lo demás. Tal vez lo enmarcaría como preocupación, tal vez como amor. Pero había oído suficiente para saber la verdad. Cuando Elena entró con su bandeja de té, forcé una sonrisa y señalé la terraza. Ella abrió las puertas para dejar entrar el aire salado, sin saber que mi mundo había vuelto a cambiar. Mañana entraría a la clínica no solo para recuperar mi oído, sino para descubrir la verdad que vibraba bajo la sonrisa pulida de mi hija. Y mientras las gaviotas volaban sobre la costa, comprendí que el silencio podría ser el disfraz más poderoso que jamás había usado. El silencio nunca es del todo silencioso. Zumba. Se presiona contra las paredes de la mente hasta que crees escuchar algo solo, para darte cuenta de que es la memoria jugándote una mala pasada. Durante 12 años viví en ese mundo suspendido, entrenándome para leer labios, a sentir. Cuando captaba fragmentos, sonreír. Cuando adivinaba correctamente. La soledad no estaba solo en la ausencia de sonido, sino en la erosión de la intimidad. La gente dejó de contarme secretos.
Dejó de hablarme con suavidad. Olvidaron que alguna vez fui una mujer que podía contestar el teléfono, reír, con un chiste susurrado, o escuchar la lluvia sin verla. Cuando perdí el oído, Guillermo aún vivía. Se sentaba a mi lado en la terraza, su mano descansando suavemente sobre la mía, repitiendo lo que otros decían hasta que captaba el hilo. Su paciencia era infinita, su voz, mientras aún podía oírla baja y tranquilizadora. Juntos construimos propiedades-torres desde un edificio de apartamentos en ruinas hasta un portafolio que abarcaba 3 estados. Él era el rostro de la empresa, pero yo era la estratega la que convertía números en crecimiento, la que sabía qué propiedades conservar y cuáles vender. Nuestro matrimonio fue como nuestro imperio, piedra sobre piedra, cada decisión deliberada. Cuando Guillermo murió, el silencio se profundizó de formas que no había que ser anticipado. Sin su voz como puente me convertí en una isla, incluso dentro de mi propia familia. Isabel lo intentó al principio, pero su paciencia era escasa. Para entonces ya tenía a Ismael siempre mirando su reloj, alisando su corbata como si la vida fuera una sala de juntas. Para ellos era más fácil garabatear notas o alzar la voz que sentarse conmigo en mi mundo lento y cuidadoso. Esa tarde llegaron sin avisar como solían hacer. El ascensor se abrió directamente en mi penthouse, y ahí estaban Isabel, con un abrigo color camel, Ismael con una carpeta de cuero bajo el brazo. Yo estaba en la mesa del comedor con Elena terminando mi té. Mamá, articuló Isabel exagerando cada sílaba como si yo fuera una niña. Agitó un montón de documentos en el aire. Ismael sonrió con tensión, luego la guió hacia mí. Levanté las cejas y señalé el cuaderno que siempre estaba cerca. «Escribe». Ella suspiró, pero obedeció garabateando rápido papeles de impuestos. «Necesitamos tu firma». Toqué el papel y luego señalé la carpeta. Quería que la dejaran en la mesa, que me dejaran verla bien. Ismael la colocó con cuidado deliberado. Cuando Isabel sacó la hoja superior, Ismael se inclinó hacia su oído, su susurro cortante pero audible. «Consigue que firme antes de que el doctor llame otra vez». Mi estómago se contrajo. Bajé la cabeza como si estudiara la página, cuidando que mis ojos no traicionaran lo que había oído. El documento estaba lleno de jerga, transferencia de activos, protecciones de responsabilidad. Demasiado complicado para digerirlo de inmediato, pero reconocí lo suficiente: no eran simples formularios de impuestos. La pluma de Isabel estaba lista, su sonrisa tensa. Tomé mi cuaderno y escribí: «Necesito tiempo. Lo revisaré con el señor Rivas». Subrayé el nombre de Rivas 2 veces. Los labios de Isabel se apretaron y la mandíbula de Ismael mostró irritación. Se recuperó rápido, asintiendo como si me complaciera, pero la tensión en sus hombros lo delató. Intercambiaron una mirada que decía más que palabras: frustración, urgencia, cálculo. Cerré la carpeta con suavidad y la deslicé de vuelta por la mesa. Mi mano estaba firme, aunque mi pulso retumbaba en mis oídos. Durante años temí que el silencio me volviera impotente, una mujer a merced de quienes hablaban sobre ella. Pero en ese momento el silencio fue mi escudo. No sabían que había escuchado. Cuando se fueron, Elena recogió las tazas tarareando suavemente, un sonido que aún no podía escuchar, pero que sentía en el ritmo de sus movimientos. Me quedé congelada en la mesa mirando la madera pulida. La voz de mi hija, tan cortante fuera de mi puerta anoche, ahora se unía al susurro de Ismael, dando vueltas en mi mente como fantasmas de sonido. Lo que fuera que me estaban apresurando a hacer no era en mi beneficio, y mañana con la cirugía dejaría de ser la mujer que creían fácil de manipular. La clínica Santa Isabel se alzaba como una fortaleza de vidrio y piedra blanca en las afueras de Puerto Vallarta, lo bastante discreta para pasar desapercibida para la mayoría y lo suficientemente exclusiva para guardar sus secretos. Elena me llevó antes del amanecer, sus manos apretando el volante con una tensión que intentaba disimular como calma. Hablamos poco.
Mi pluma garabateó pocas palabras en el cuaderno sobre mi regazo. Di que estoy en Guadalajara si preguntan. Ella asintió entendiendo la gravedad sin protestar. Adentro el aire olía así a antiséptico y acero pulido. Me llevaron a una suite privada donde las paredes brillaban demasiado blancas, demasiado silenciosas. El silencio me envolvía hasta que apareció el doctor Nicolás Chávez, un hombre delgado con ojos amables que suavizaban la esterilidad del lugar. Sus labios se movían con claridad deliberada, mientras explicaba el procedimiento otra vez, y aunque no podía oírlo, su presencia transmitía una calma casi paternal. «El microchip será un puente», tradujo Elena con señas torpes a su lado. «Estimularemos la regeneración nerviosa. Es delicado, pero los ensayos son prometedores». Prometedores. Una palabra tan frágil para sostener 12 años de silencio. Asentí ocultando el temblor en mis dedos con una gracia practicada. Había negociado millones en salas de juntas. Había estado al lado de Guillermo cuando los bancos dudaban de nosotros y los inquilinos amenazaban con demandas. Pero esta promesa de sonido me deshacía más que cualquier riesgo financiero. Me prepararon rápido batasuero electrodos. Las máquinas parpadeaban y zumbaban en los bordes de mi visión. Me recosté en la camilla estrecha, el gorro quirúrgico tirando de mi cabello plateado. Elena apretó mi mano con fuerza una vez antes de apartarse. El doctor Chávez se inclinó para que pudiera leer sus labios. «Cuente hacia atrás desde 10, señora Torres». Sus ojos se arrugaron con amabilidad, aunque sabía que su enfoque era precisión clínica. Cerré los míos. 10, 9, 8. El mundo se disolvió en sombras, y con él vinieron los recuerdos. Estaba de vuelta en la casa de la playa en Mazatlán, el cuarto de los niños pintado de un suave lavanda. Isabel, de no más de 4 años, se acercó a mi oído, sus pequeños labios rozando el aire mientras susurraba algo en mi cabello. Un secreto. Recuerdo haber asentido sonriendo fingiendo que escuchaba. Sus ojos brillaron creyendo que compartíamos su confidencia, aunque ya entonces mi oído comenzaba a desvanecerse. Nunca supe qué dijo. Tal vez era el nombre de su muñeca o tal vez fue el primer secreto que me confió. Se perdió en el silencio dejándome para siempre fuera de su mundo susurrado. La anestesia me arrastró más profundo. La risa de Guillermo se unió a la oscuridad baja y rica, resonando contra el silencio que la devoró demasiado pronto. Intenté alcanzarlo, pero se desvaneció como el sonido de las olas disolviéndose en la orilla. Luego nada. Cuando desperté, la luz se filtraba por las persianas en rayas inclinadas. Mi garganta estaba áspera, mi cuerpo pesado. Por un momento pensé que la cirugía aún era un sueño. Entonces, un leve sonido llegó a mí. Un goteo. Lento, constante, metálico contra plástico. Mis ojos se abrieron de golpe. Otro sonido, el roce de la tela sutil, pero innegable, cuando Elena se movió en las sillas a mi lado. Luego el pitido de un monitor suave pero insistente, una sinfonía de máquinas que no había escuchado en 12 años. Las lágrimas se derramaron antes de que pudiera detenerlas. El mundo ya no estaba mudo. Era áspero, apagado, frágil, como si estuviera bajo el agua, pero estaba ahí. Sonido. Giré la cabeza hacia Elena. Había dormido con la barbilla inclinada, un libro de bolsillo, deslizándose de su regazo. El papel hizo un susurro apenas audible al caer al suelo, y jadeé ante el milagro. Mi propia respiración sonaba extraña, ronca e irregular, pero audible. El silencio se había roto, y supe con la certeza de toda mi vida que no le diría a Isabel. Todavía no. El regreso de la clínica Santa Isabel estuvo lleno de sonidos que había olvidado. El ronroneo constante del motor, el leve tic del intermitente, incluso el roce de los anillos de Elena contra el volante. Cada ruido me golpeaba como un pequeño milagro, y aún así mantuve la compostura como si no acabara de renacer en un mundo de sonido. Al llegar al penthouse, Elena llevó la bolsa de viaje adentro y cerró la puerta con firmeza. Luego se volvió hacia mí, los ojos brillantes con lágrimas. «¿Puedes oírme?».
Susurró como si temiera que las paredes también escucharan. Asentí presionando los dedos contra mis labios. Sí, pero nadie más debe saberlo. Todavía no. Sus hombros se relajaron con alivio, pero también con el peso del secreto que acababa de heredar. «Lo guardaré», dijo con la voz temblorosa. «Lo juro». Por primera vez en años reí en voz alta un sonido extraño y desigual, casi ajeno a mis propios oídos. «Seguiremos actuando nuestros roles», le dije. Escribir, hacer señas, fingir. Nada cambia. En la superficie. 2 días después, el ascensor se abrió con su familiar tintineo. E Isabel entró con Ismael detrás. Me quité los pequeños audífonos de los oídos y los guardé en el bolsillo de mi cardigan, antes de que llegaran al vestíbulo. Para cuando entraron al salón yo era la misma madre silenciosa que siempre habían conocido, sonriendo cortésmente con pluma y cuaderno listos. Mamá, articuló Isabel dándome un rápido beso en la mejilla. Su perfume era demasiado fuerte, llenándolas esa habitación con su dulzura cortante. Ismael la seguía carpeta de cuero bajo el brazo, la expresión ensayada en encanto. Se sentaron frente a mí en el sofá crema. Isabel garabateó en el cuaderno que sabía que tomaría. «Solo quería ver cómo estás». «¿Cómo te sientes?». Escribí rápido. «Bien. Cansada. Gracias por venir». Ambos sonrieron, aunque sus ojos se deslizaron el uno al otro casi de inmediato. Ismael se inclinó ligeramente hacia ella, su voz baja. «Le hablaste de la transferencia». Isabel negó con la cabeza. «Todavía no. Hay que elegir el momento adecuado». Mi corazón se detuvo. Bajé la mirada al cuaderno fingiendo concentración mientras escribía. «T», y se lo pasé a Elena, quien desapareció en la cocina. Los susurros continuaron. «El agente ya mostró el lugar a la pareja de Mérida», murmuró Ismael. «Les encantó. Dijeron que pagarían en efectivo». «¿La casa de playa?», dijo Isabel con tono cortante, casi ansioso. Él asintió. «Sí, pero necesitamos su firma en la escritura antes de cerrar cualquier cosa». Mi pluma presionó tan fuerte contra el papel que casi lo rompió. La casa de playa, nuestro primer hogar, el orgullo de Guillermo. Los jardines que él mismo plantó, el ático donde Isabel pintó sus primeros lienzos, el porche donde celebramos cumpleaños con luces de bengala. Y la había mostrado sin decirme una palabra. Forcé mi mano a mantenerse firme mientras garabateaba en el cuaderno frente a mí. «Qué lindo verlos». «¿Cena pronto?». Isabel lo leyó y sonrió ampliamente, demasiado ampliamente. «Claro», dijo en voz alta como si hablara con alguien con problemas de audición. «Cena la próxima semana». Se quedaron media hora más llenando el aire con charlas triviales destinadas a parecer afecto. Pero yo escuché la corriente subterránea, su impaciencia, su estrategia. Cuando finalmente se fueron, caminé hacia la ventana y presioné mi mano contra el vidrio mirando la ciudad, que una vez conquisté con Guillermo. Detrás de mí, Elena regresó con el té intacto. «¿Los escuchaste?», dijo en voz baja. Asentí. Mi garganta dolía por las lágrimas no derramadas, pero mi voz estaba firme. «Sí, y ahora sé hasta dónde están dispuestos a llegar». Después de que Isabel y Ismael se fueron, abrí el cajón inferior del escritorio de Guillermo y saqué un cuaderno encuadernado en cuero que no había tocado en años. Alguna vez fue mi diario un lugar para notas de negocios y bocetos de viajes, pero ahora sería algo más, un registro de engaños. Escribí la fecha cuidadosamente en la parte superior de la página. Luego anoté cada palabra que había oído. El susurro de Ismael sobre la transferencia. La vacilación de Isabel. La mención de la pareja de Mérida que ya había visto la casa de playa. Cada detalle fue plasmado en la página con mano firme, aunque mi corazón latía rápido. Sabía por los años de Guillermo en los negocios que la memoria podía distorsionarse, los recuerdos desestimarse. El papel, sin embargo, podía sostenerse en un tribunal. Cuando terminé, deslicé el cuaderno en el compartimento oculto en la parte trasera del escritorio. Guillermo me lo había mostrado una vez, orgulloso de su ingenio de carpintero. Todo imperio, dijo,
Necesita un lugar para guardar sus verdades a salvo. Ahora era mío para proteger no solo nuestras propiedades, sino la verdad de lo que nuestra hija y su esposo hacían a mis espaldas. Aún así, no podías hacerlo sola. Pensé en el único hombre en quien Guillermo confió más que en cualquier banquero o miembro de la Junta, Alfonso Rivas, nuestro abogado de bienes. Nos había representado desde nuestra primera compra de apartamento, ya con cabello gris entonces, con una mente afilada como navaja. 2 mañanas después, pedí a Elena que me llevara a su oficina en el centro histórico de Puerto Vallarta. El edificio era tranquilo, revestido de caoba y libros de cuero viejo, un lugar donde el tiempo parecía reacio a avanzar. El señor Rivas se levantó de su escritorio, al entrar su figura más delgada ahora, pero su apretón de manos aún firme. Señora Torres, dijo con voz baja y deliberada. Ha pasado demasiado tiempo. Le entregué una nota que había escrito la noche anterior, confidencial. Nadie, especialmente Isabel, debe saber que estoy aquí. Sus ojos se agudizaron leyéndome con el instinto de un hombre que había guiado a muchas familias a través de tormentas. Asintió una vez. Tiene mi palabra. Me senté frente a él y lentamente revelé lo que había oído, eligiendo mis palabras con cuidado, describiendo los susurros de Ismael, el silencio de Isabel, la mención de la casa de playa. Luego, temblando ligeramente, le conté la verdad sobre la cirugía que mi oído había regresado, pero tenía la intención de mantenerlo oculto. Se recostó con los dedos entrelazados. Es sabia al no revelarlo aún, dijo. Se mostrará más claramente si creen que no puede escuchar. De su gabinete sacó varias carpetas. He estado monitoreando ciertas irregularidades. Con su permiso se las mostraré. Hice un gesto para que continuara. Deslizó una carpeta llena de copias de documentos de préstamos. Mis ojos recorrieron las firmas y mi respiración se detuvo. Ahí, en tinta azul, estaba la inconfundible letra de Isabel, las letras curvas, que alguna vez la vi practicar de niña. Había cofirmado una serie de préstamos con Ismael. El colateral listado debajo me heló varios de mis cuadros, parte de la colección que Guillermo me había dado a lo largo de los años. Acuarelas de París, óleos de artistas locales que él admiraba, piezas elegidas por amor, no por lucro. Emprendimientos arriesgados, murmuró Rivas, la mayoría ya en incumplimiento. Si exigen el pago, sus activos están en riesgo. Usaron su nombre, su arte, sin informarle. Toqué la página donde estaba escrito el nombre de Isabel, mi mano temblando. La traición tenía un peso más pesado que la piedra. Pero debajo de eso, sentí algo más desesperación. Esto no era solo codicia. Isabel estaba ahogándose, atrapada en las manos imprudentes de Ismael, y había elegido arrastrar mi legado con ella, en lugar de confesar la verdad. Cerré la carpeta y miré a Rivas. Sigue investigando. Silenciosamente. Al salir de su oficina, el cuaderno en mi bolso se sentía más pesado. Lleno no solo de sus palabras, sino de sus firmas, sus elecciones, sus sombras. Cada página era una prueba, y cada prueba era una herida. Esa noche sola en el penthouse, abrí el cuaderno una vez más y añadí una nueva línea en trazos firmes. La traición lleva la letra de mi hija. Necesitaba espacio para pensar, y el penthouse en Puerto Vallarta, con todo su lujo, se había vuelto sofocante. Así que pedí a Elena que empacara una maleta pequeña y me llevara al norte, a la casa de playa en Sayulita, que Guillermo y yo compramos en nuestros primeros años. Había sido nuestro refugio mucho antes del imperio, un lugar donde el dinero importaba menos que el aire salado y las noches tranquilas junto al fuego. Cuando llegamos al camino de grava, lo primero que noté fue el sonido, el delicado tintineo de los móviles de viento que Guillermo colgó en la viga del porche. Habían girado en silencio durante 12 años y ahora su suave melodía irregular me envolvió como una bendición. Mi garganta se apretó al bajar del coche. El mundo regresaba y a mí, nota por nota frágil,
Adentro la casa olía ligeramente a cedro y libros viejos. El polvo se acumulaba en las esquinas, pero me dio la bienvenida como si nunca me hubiera ido. Pasé los dedos por el mostrador de la cocina donde Isabel solía sentarse a colorear con crayones con la lengua, asomando por la comisura de la boca en concentración. Esas tardes parecían ahora imposiblemente lejanas, como si pertenecieran a otra vida, a otra madre e hija. En la mesa del pasillo estaba el libro de visitas encuadernado en cuero, una tradición que Guillermo inició para recordar cada visita. Lo abrí distraídamente, esperando encontrar solo los bucles de mi propia letra de años pasados. En cambio, nuevas entradas me sorprendieron escritas con la pulcra letra de Isabel. 14 de julio. Reunión con agente inmobiliario a las 11. Posibles compradores interesados en propiedades costeras. 2 de agosto. Recorrí la casa con una pareja joven. Dijeron que contactarían pronto. 9 de septiembre. Seguimiento con el agente. Necesitamos la firma de mamá finalizada. La tinta era fresca, las palabras breves y profesionales. Ni una nota de sentimiento, ni una línea sobre recuerdos o significado. Solo transacciones, como si este lugar no fuera más que otra unidad en su portafolio. Cerré el libro con manos temblorosas. Mis rodillas se sentían débiles, así que me senté en el brazo del sofá, mirando la chimenea vacía. La traición era más profunda aquí que en cualquier cuaderno. Esta casa de playa era el corazón de la vida que compartí con Guillermo. Un santuario lleno de risas, tormentas superadas y los primeros pasos de Isabel sobre los tablones crujientes. Ella estaba vendiendo no solo una casa, sino la médula misma de nuestra historia. Más tarde, mientras Elena desempacaba, salí a respirar el aire salado. El viejo señor Morales, nuestro vecino de 40 años, se acercó por el camino apoyándose en su bastón. Su voz llegó clara en la brisa áspera pero cálida. «Qué bueno verte de vuelta, Mariana. Ha pasado un tiempo». Asentí y sonreí haciéndole un gesto para que continuara. Se acercó más bajando el tono, aunque aún lo escuché. «Tu hija estuvo aquí hace unas semanas mostrando el lugar. Me dijo que la venta estaba prácticamente cerrada. Dijo que era hora de dejar ir las cosas viejas». Mi corazón dio un vuelco. Forcé una sonrisa cortés, le agradecí y me retiré antes de que viera las lágrimas que subían a mis ojos. Adentro cerré la puerta y apoyé mi frente contra la madera fresca. Los móviles de viento tintineaban afuera, el sonido dulce e implacable. Me hundí en el sofá y dejé que las lágrimas fluyeran, lágrimas silenciosas, que difuminaron la habitación hasta que solo quedaron sombras. Pero, después de un tiempo, el dolor dio paso a algo más duro. Me limpié el rostro y me enderecé. Si Isabel creía que podía borrarme con firmas y tratos susurrados, estaba equivocada. Esta casa no era suya para vender. Ni ahora, ni nunca. Abrí el libro de visitas, otra vez puse mi pluma en una página en blanco y escribí una línea en trazos firmes. 3 de octubre. Regresé a casa. Escuchando ahora, las palabras me estabilizaron. Lo que viniera después no me rendiría. El jueves siguiente organicé la cena semanal en mi penthouse. Era una tradición que mantuve viva tras la muerte de Guillermo, aunque hacía mucho que había perdido su calidez. Ahora cumplía un propósito diferente. Un escenario donde podía interpretar mi papel de matriarca silenciosa, mientras escuchaba la obra detrás de la obra. Isabel llegó primero con Ismael justo detrás. Me besó la mejilla ligeramente articulando: «Mamá, te ves hermosa». Ismael siguió con su sonrisa pulida, llevando una carpeta bajo el brazo. Ya me había quitado los audífonos y los guardé en el bolsillo de mi cardigan, asegurándome de que solo vieran a la mujer familiar, que necesitaba notas y gestos exagerados. Nos sentamos alrededor de la mesa larga, Elena sirviendo el asado, que insistí en que preparara. Isabel tomó obedientemente el cuaderno junto a su plato y escribió: «¿Cómo te sientes?». Las palabras eran simples, despojadas de matices. Deslizó el papel hacia mí como si se dirigiera a una niña aprendiendo a leer. Sonreí y escribí de vuelta: «Bien». Cansada, feliz de que vinieron.
Ella asintió con entusiasmo mientras Ismael se inclinó hacia ella, su susurro cortando la farsa. «Es como niña», murmuró. «Un blanco fácil». Mantuve mi expresión serena cortando un pedazo de carne, asintiendo a la conversación que fingía no captar. Mi tenedor tembló solo ligeramente en mi mano. A medida que avanzaba la cena, sus susurros se volvieron más audaces. «No entiende ni la mitad de esto», dijo Ismael una vez cuando Isabel preguntó por las cuentas. «Solo guíala con suavidad». Tras el postre, Ismael sacó la carpeta de debajo de su silla y la puso sobre la mesa. «Solo unos documentos de rutina», dijo en voz alta, pronunciando para mi beneficio. Deslizó la hoja superior hacia mí, tocando la línea de firma con su pluma. Isabel añadió rápido formularios de consentimiento médico. Nada complicado. Tomé la página escaneándola bajo pestañas bajas. Las palabras se difuminaban en la tenue luz, pero reconocí términos poder, duradero, autoridad médica, que no pertenecían a un consentimiento de rutina. Mi pecho se apretó. Estaban intentando ponerme una soga al cuello, bajo el disfraz del cuidado. Levanté la pluma lista para firmar dejando la tinta suspendida sobre la línea. Ismael se inclinó hacia la que adelante, sus ojos brillando con triunfo. Isabel contuvo el aliento. El ascensor sonó. Momentos después, Alfonso Rivas entró al comedor. Su traje gris impecable, su presencia afilada como una cuchilla. Se aclaró la garganta. «Señora Torres me pidió que revisara cualquier documento nuevo. ¿Debo llevarme esto?» Bajé la pluma sin un trazo de tinta. El alivio me inundó, aunque mantuve mi sonrisa suave, mi expresión tan calma como siempre. «Sí», dije lentamente, proyectando la voz irregular que esperaban. «Revisar después». El rostro de Ismael parpadeó primero irritación, luego una máscara de buenos modales. Por supuesto», dijo rápido. «Solo queríamos ayudar». Rivas recogió los documentos con manos firmes, guardándolos en su maletín. «Los devolveré una vez que los haya revisado», dijo entrecerrando ligeramente los ojos hacia Ismael. Isabel forzó una risa frágil y fina. «Bueno, mamá siempre fue cuidadosa con los detalles», dijo. De ahí lo aprendí. Bajé la pluma y crucé las manos en mi regazo. La actuación estaba completa. Todavía creían que estaba medio ciega, medio perdida en el silencio. Pero ahora había visto suficiente de su acto para saber exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y supe cuando Rivas cerró el maletín con un clic que el juego apenas comenzaba. Después de que Isabel y Ismael se fueron, el penthouse se sentía extrañamente quieto. El asado quedó a medio comer en la mesa, las copas de vino marcadas con huellas que parecían manchas de falso afecto. Tomé mi cuaderno dispuestas a registrar cada palabra susurrada que había capturado cuando Elena se acercó desde la puerta, su rostro tenso. Señora Torres comenzó suavemente mirando hacia las puertas cerradas del ascensor, como para asegurarse de que la pareja realmente se había ido. «Hay algo que debo decirle». Dejé el cuaderno. Sus manos jugaban con el dobladillo de su delantal, algo inusual para una mujer que solía moverse con la confianza del hábito. «Adelante, la animé». Sacó de su bolsillo una pequeña grabadora del tipo que usan los estudiantes en clases. La puso suavemente en la mesa entre nosotras. «Desde hace semanas he llevado esto cuando vienen. No soportaba cómo hablaban de usted como si fuera una carga, como si tuvieran derecho a todo lo que ha construido. Esta noche, mientras recogía los platos, atrapé a Ismael. Estaba alardeando con Isabel diciendo que cerrarían el poder notarial el viernes. Pensé que tal vez querría una prueba más allá de su palabra. Miré la pequeña máquina. Mi respiración se detuvo. Prueba. Lo mismo que había comenzado a construir en mi cuaderno. Mi pecho se hinchó con gratitud y tristeza. Había esperado lealtad de Guillermo, de la familia, pero aquí estaba, dada libremente por la mujer que alguna vez contraté para pulir pisos y doblar sábanas. Extendí la mano sobre la mesa cubriendo su mano temblorosa con la mía. «Elena, has hecho más por mí que mi propia hija». Sus ojos brillaron. No podía quedarme callada. «Pero, ¿por qué no les ha dicho que puede oír?»
Eso detendría sus planes de inmediato. Las palabras presionaron contra la pared que había construido alrededor de mi secreto. Tomé aire lentamente y dejé salir la verdad. Porque Elena... Puedo escuchar de nuevo. La cirugía funcionó. Por un momento se quedó inmóvil. Luego sus labios se abrieron con asombro. ¿Quiere decir que me ha oído todo este tiempo? Los ha oído a ellos, sí. Mi voz tembló con una mezcla de vergüenza y triunfo. Cada palabra, cada susurro que creían oculto. Y si lo supieran solo serían más cuidadosos. Pero mientras crean que estoy sorda, se rebelan. Su codicia se expone en las sombras que piensan que no puedo ver. Elena se hundió en la silla frente a mí sacudiendo la cabeza como intentando absorber la enormidad de todo. Entonces por eso has estado escribiendo todo. Por eso dejó que el señor Rivas interrumpiera. Está tendiendo una trampa. Asentí lentamente. No por venganza, sino por claridad. Necesito saber cuán profunda es su traición. Si es solo Ismael, o si mi Isabel está realmente perdida para mí. Su voz se estabilizó tomando una firmeza que me sorprendió. Entonces déjeme ayudar. Seguiré grabando. Actuaré como si nada hubiera cambiado. Lo que digan, lo que hagan, se lo traeré. La miré esta mujer que había cosido mi ropa que me sostuvo en el funeral de Guillermo, que estuvo a mi lado en las peores horas del silencio. «Será peligroso, Elena». «Si sospechan, no lo harán», interrumpió. «He sido invisible para ellos durante años. Solo la ama de llaves. Olvidan que los sirvientes tienen oídos». La emoción apretó mi garganta, pero logré asentir. Entonces avanzamos juntas. Tú guarda tu grabadora. Yo guardaré mi cuaderno. Y para el mundo sigo sorda. Elena extendió la mano sobre la mesa tomando mis manos con firmeza. Por mi vida, señora Torres, juro que no la traicionaré. El juramento quedó suspendido en el aire, entre nosotras más vinculante que la tinta. Afuera de la ventana las luces de la ciudad parpadeaban contra el vidrio testigos indiferentes del pacto que habíamos forjado. Y supe con una certeza que cortaba más hondo que la sangre que ahora confiaba en ella, más que en mi propia hija. La mañana después del juramento de Elena convoqué al señor Rivas al penthouse. Llegó con su maletín de cuero y la autoridad silenciosa de un hombre que había enfrentado más de una tormenta. Nos reunimos en el estudio de Guillermo. El aire aún pesado con su presencia, los estantes llenos de los libros, que alguna vez me leyó en voz alta cuando aún podía escuchar su voz. Rivas extendió una serie de documentos sobre el escritorio. «Debemos movernos rápido», dijo con ojos agudos tras sus gafas. «Recomiendo revocar todos los poderes notariales existentes con efecto inmediato. Estableceremos nuevos fideicomisos fuera del alcance de Ismael. Solo usted y yo conoceremos la estructura completa». Asentí firme a pesar del dolor en mi pecho. Firmar mi nombre se sentía como reclamar algo que había cedido con demasiada facilidad. Cada trazo de la pluma era protección y acusación, una declaración silenciosa de que ya no confiaba en mi hija con lo que Guillermo y yo habíamos construido. Cuando el último documento fue sellado, Rivas cruzó las manos. «Esto la protegerá, Mariana. Pero le advierto, si Ismael ya ha comprometido activos bajo la firma de Isabel, el daño puede ser difícil de deshacer». Miré el cuaderno guardado en el cajón donde cada palabra oída ahora vivía en tinta. Entonces nos preparamos para lo que venga. Esa noche, cuando el penthouse estaba silencioso, me senté en el escritorio de Guillermo y comencé a escribir una carta para Isabel. No era una que vería ahora, sino una que tal vez leería cuando todas las ilusiones se hubieran roto. «Querida Isabel», escribí. «No sé si recuerdas los veranos en la casa de playa como solías ponerme conchas en la mano y decirme que el océano susurraba a través de ellas. No podía escucharlas entonces, aunque fingía que sí. He fingido demasiado contigo. Si esta carta te encuentra significa que la verdad nos ha roto. Pero quiero que sepas que te amé mucho antes de que el dinero nublara nuestros días.
Te amé cuando solo teníamos una casa, un coche y la risa de Guillermo para sostenernos. Hagas lo que hagas, sigues siendo mi hija. Las lágrimas difuminaron las palabras, pero me obligué a firmar y sellar el sobre. Lo guardé en el compartimento oculto con mi cuaderno. Si la perdía para siempre, al menos sabría la verdad que el silencio nunca borró. 2 días después, Rivas me llamó de vueltas a su oficina. Su voz era más sombría de lo que jamás había escuchado. Encontramos algo. Puso una pila de papeles de préstamo ante mí más pesada de lo que cualquier documento debería ser. A primera vista parecían ordinarios, otro de los arriesgados negocios de Ismael. Luego mi respiración se detuvo. La firma al pie no era mía ni de Isabel. Era de Guillermo. Miré la letra familiar, el floreo de la G que había visto firmar innumerables veces en cheques, cartas y escrituras. Excepto que Guillermo llevaba casi 8 años muerto cuando este papel fue fechado. La expresión de Rivas se endureció. Ismael lo falsificó. Debió copiar registros antiguos confiado en que usted no lo detectaría. Toqué la página, mi mano temblando. Robar dinero era una cosa. Robar el nombre de mi esposo, su dignidad, era otra. Se sentía como una profanación, como si Ismael hubiera alcanzado la tumba y arrastrado a Guillermo a sus planes. La ira quemó mi dolor más afilada que cualquier sonido que hubiera escuchado. Levanté la mirada hacia Rivas. Esto no puede quedar así. Protegeremos lo que queda. Él asintió solemnemente. Reuniremos cada registro, cada falsificación, cada mentira. Y cuando llegue el momento tendrá más que susurros, tendrá pruebas. Cerré la carpeta con cuidado como quien cierra un ataúd. Luego me levanté sostenida por una resolución que se sentía tan inquebrantable como la piedra. Y supe que el silencio que llevaba como máscara pronto se convertiría en mi arma. Manejé a la casa de playa con Elena en una mañana fresca, el aire cargado con la sal del Pacífico. Aunque el descubrimiento de la falsificación de Ismael ardía dentro de mí como una herida abierta, elegí enfocarme en la casa que siempre me había estabilizado. Sus tejas de cedro desgastadas por décadas de tormentas se sentían como una segunda piel. Aquí la risa de Guillermo parecía casi presente, mezclándose con el ritmo de las olas. Apenas nos habíamos instalado cuando un coche entró en el camino. Isabel salió impecable con su abrigo a medida seguida por un hombre con un traje elegante llevando una carpeta de cuero. Mi estómago se apretó. Un agente inmobiliario. Hice un gesto a Elena. ¿Estás a Elena? Ni una palabra susurré antes de guardar los audífonos en mi bolsillo. Para cuando Isabel abrió la puerta, yo ya estaba sentada en la sala con las manos cruzadas interpretando mi papel. Mamá dijo en voz alta como si se dirigiera a una niña. No esperaba verte aquí. Este es el señor Ramírez, nos está ayudando con opciones. Ramírez sonrió cortésmente, claramente informado de mi supuesta sordera. Hermosa casa, señora Torres. Excelente construcción. Seguro que los posibles compradores la amarán. Mi mandíbula dolía de mantenerme quieta. Isabel lo llevó por las habitaciones hablando en ese tono brillante y ensayado. Este espacio podría renovarse fácilmente en una cocina moderna. La vista es nuestro mayor punto de venta. Elena se quedó cerca del pasillo, su mano apretada alrededor de la grabadora en su bolsillo. Mantuve mi rostro inexpresivo fingiendo ignorancia, aunque cada palabra me cortaba. Cuando regresaron a la sala, Ramírez abrió su carpeta. «Revisamos las ofertas, señora Torres». Ese fue el momento. Me levanté lentamente, cada movimiento deliberado, y puse mis manos en el respaldo de la vieja silla de Guillermo. Durante años dejé que mi silencio me protegiera. Ahora dejé que mi voz lo atravesara. Esta casa, dije con palabras claras y firmes, no está en venta. La habitación se congeló. La boca de Isabel se abrió. Ramírez parpadeó, su pluma suspendida en el aire. Mamá tartamudeó, Isabel, su rostro palideciendo. «Tú puedes escuchar». La miré sin parpadear. «Puedo escuchar cada palabra que has dicho. Cada plan que creías susurrado en secreto». Antes de que pudiera responder,
Elena dio un paso adelante sacando la grabadora. Presionó play. La voz de Ismael llenó la habitación clara y condenatoria. Cerraremos el poder notarial el viernes. Una vez que firme la casa de Playa se va. Nunca lo sabrá hasta que los papeles estén presentados. Ramírez parecía horrorizado, su máscara profesional destrozada. Cerró su carpeta con un chasquido y murmuró: «Creo que me disculparé». En segundos estaba fuera, dejando el silencio tras él. Las manos de Isabel temblaban. «Mamá, no entiendes. Ismael. Él me presionó». Levanté una mano para detenerla. «No te escondas detrás de él. Tu nombre está escrito junto al suyo en los préstamos. Tus palabras están en ese libro de visitas. Y ahora tu traición resuena en mis oídos tan clara como cualquier campana». Ella se acercó hacia mí, pero dio un paso atrás. «Esta casa de Playa es el corazón de nuestra familia, el corazón de tu padre. Y la habrías vendido por dinero sin decirme una palabra». Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no podía decir si eran de vergüenza o miedo. Susurró: «No pensé que lo sabrías nunca. Ese, dije fríamente, fue tu error». El aire entre nosotras se espesó hasta que ella bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Elena apagó la grabadora guardándola en su delantal. Miré por la ventana hacia el mar, las olas subiendo y bajando, como lo habían hecho mucho antes que nosotras, como lo harían mucho después. Y supe que esta batalla apenas comenzaba. Las paredes de la casa de Playa no habían contenido tal silencio desde el día que murió Guillermo. Isabel estaba encorvada en el sofá, sus manos destrozando un pañuelo en pedazos, mientras Elena rondaba cerca de la puerta como centinela. El rostro de mi hija, aún hermoso bajo la tensión, parecía más joven que sus 42 años, como la niña que solía pedirme que le trenzara el cabello antes de la escuela. Pero las palabras que salían de su boca no eran súplicas infantiles. Eran defensas frágiles y desesperadas. «Mamá, tienes que creerme», lloró. «Ismael me empujó. Dijo que necesitábamos el dinero, que era solo temporal, que nunca lo notarías». No sabía que llegaría tan lejos. Su voz se quebró y las lágrimas cayeron con más fuerza. Presionó las palmas contra sus ojos, sacudiendo la cabeza, como intentando borrar su propio papel en el engaño. La observé, mi corazón torciéndose entre lástima y sospecha. Quería creer que la habían obligado, que la Isabel que crié nunca me traicionaría tan fácilmente. Pero las firmas en los préstamos eran suyas. Las notas en el libro de visitas eran suyas. Y la humillación del agente inmobiliario minutos antes fue gracias a sus arreglos. «Firmaste los papeles», dije con calma. «Abriste la puerta a la gente. Pusiste mis cuadros en riesgo. ¿Estaba Ismael sosteniendo tu mano cuando escribiste tu nombre?» Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. «Tenía miedo de perderlo», susurró. «Miedo de que se fuera si no cooperaba. Pensé que podía controlarlo, mantenerlo pequeño, evitar que te lastimara». Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió de golpe. Ismael irrumpió con el rostro enrojecido, los ojos encendidos. «¿Qué demonios es esto?», ladró. «Humillarme frente a un agente. Jugar con grabaciones. Estás cometiendo un grave error, Mariana». Elena se tensó, pero levanté una mano para que se mantuviera calma. Me puse de pie enfrentándolo directamente. «El error, Ismael, fue subestimarme». Señaló con un dedo la mesa donde estaban los documentos. «¿Crees que esto se sostendrá? Te enterraré en demandas. Difamación, interferencia, abuso de ancianos, lo que sea. ¿Quieres una guerra? Te la daré». Sostuve su mirada sin parpadear. «Inténtalo si quieres. Pero tengo cada susurro que pronunciaste grabado. Tengo al señor Rivas reestructurando mi patrimonio mientras hablamos. Tus firmas falsificadas te llevarán a la cárcel mucho antes de que me quiten nada». Por un momento su bravuconería vaciló, la amenaza en sus ojos, atenuada por el primer destello de miedo. Se volvió hacia Isabel con voz cortante. «Vas a quedarte ahí sentada, dile que no puede hacer esto».
pero el rostro de Isabel estaba pálido, su cuerpo temblando. Ismael susurró por favor para... Di un paso más cerca con voz baja pero firme. Isabel, tienes una opción. Puedes separarte de él, pagar lo que debes y buscar la ayuda que claramente necesitas. O puedes seguirlo al abismo. No te protegeré otra vez. Ella miró entre nosotros dividida en dos con lágrimas corriendo por su rostro. Terapia, repitió como si la palabra le fuera ajena. Sí, dije. Terapia, asesoría financiera, responsabilidad. Si quieres ser parte de esta familia de mi confianza, debes enfrentar lo que has hecho. Si no, el señor Rivas se asegurará de que la ley lo haga. Ismael rió con dureza. Está fanfarroneando. No destruirá a su propia hija. Lo miré a los ojos, mi voz de hierro. No me pongas a prueba. La habitación contuvo el aliento. Isabel se derrumbó en nuevos sollozos, pero algo en su expresión cambió, menos negación, más reconocimiento del precipicio en el que estaba parada. Ismael, al darse cuenta de que la marea me había cambiado, murmuró una maldición y salió furioso la puerta traqueteando tras él. El silencio que dejó fue más profundo que cualquier tormenta. Isabel enterró el rostro en sus manos, mientras yo permanecía de pie con la silla de Guillermo a mi espalda, la casa preparada contra la traición. Y supe que la próxima batalla no sería con Ismael, sino con los pedazos rotos de mi hija. Las semanas posteriores al estallido de Ismael en la casa de playa se desplegaron como el giro lento y deliberado del invierno. El hombre que alguna vez entró pavoneándose en cada habitación con encanto pulido y trajes caros, comenzó a desmoronarse a la vista de todos. Sus demandas, presentadas en un torbellino de bravuconería, fueron desmanteladas una a una por los argumentos meticulosos del señor Rivas. Las firmas falsificadas, las grabaciones susurradas, los contratos falsos, todo se convirtió en evidencia de su engaño. Los jueces reprendieron, los acreedores rondaron y pronto incluso sus aliados lo abandonaron. Luego desapareció, sin dirección de reenvío, sin despedida para Isabel. Solo se fue como una tormenta que se agotó gritando y dejó escombros atrás. Los rumores llegaron Dubái, tal vez. Quizá el Caribe, siempre persiguiendo a la próxima marca rica. No perdí tiempo siguiendo su rastro. Algunas ausencias son bendiciones disfrazadas. La vida de Isabel, una vez tan dorada, colapsó tras su partida. El apartamento brillante que compartía con Ismael fue embargado, los autos de lujo recuperados por los acreedores. Se mudó a un pequeño departamento en las afueras de Puerto Vallarta, con pintura descascarada y una escalera estrecha muy lejos del mundo al que se había acostumbrado. La visité una vez bajo el pretexto de que Elena entregara víveres. Las cajas estaban apiladas de cualquier manera, las cortinas delgadas, el silencio opresivo. Isabel intentó sonreír, pero se rompió en los bordes. «Es temporal», dijo, aunque su voz temblaba. «Volveré a encontrar mi camino». Asentí, dejándola conservar ese fragmento de dignidad. Pero dentro de mí mi corazón dolía con una mezcla de tristeza y resolución ganada con esfuerzo. Ella había elegido el camino de Ismael y ahora caminaba sus consecuencias. No la protegería otra vez. Mientras tanto mantuve mi fachada en público. En cenas, galas y los pocos eventos sociales a los que aún asistía, llevaba mi cuaderno, asentía cortésmente y dejaba que el mundo creyera que estaba sorda. Era más seguro así. La gente hablaba libremente cuando pensaba que sus palabras se desvanecían en el silencio. Reuní más verdad en esas salas de la que jamás había obtenido cuando era yo quien hablaba. Pero en privado, los nuevos sonidos de mi vida se convirtieron en consuelo y ancla. El silbido de la tetera en la cocina, el crujido de los tablones cuando Elena se movía en la noche, las gaviotas llamando a través de la bahía cuando regresé sola a la casa de playa. Cada nota me recordaba que me habían dado no solo un milagro, sino un segundo propósito. Comencé a esbozar los contornos de algo que Guillermo
habría entendido instintivamente una fundación, no otro negocio inmobiliario, no una fachada benéfica para la gestión de riqueza, sino una verdadera cuerda de salvamento. Un centro para la restauración auditiva inspirado en la Clínica Santa Isabel, financiado completamente con la fortuna que Ismael intentó arrebatarme. Rivas organizó la estructura legal. Elena me acompañó a reuniones donde posaba como silenciosa, observando a los hombres subestimarme, mientras tomaba en silencio cada comentario descuidado. Cuando se firmaron los primeros contratos para la adquisición de propiedades, sentí la presencia de Guillermo más vívida que nunca. Siempre había dicho que el dinero era una herramienta peligrosa en las manos equivocadas, poderosa en las correctas. Pretendía usarlo para dar a otros el regalo que me habían dado el retorno del sonido y el retorno de la elección. Sin embargo, incluso mientras los planes crecían, no podía ignorar la fría verdad. Mi hija estaba a la deriva. Isabel visitaba menos ahora, tal vez, avergonzada, o poco dispuesta sí a enfrentarme, sin Ismael para sostenerla. Cuando venía su ropa era más sencilla, su voz más baja. Ya no hablaba de inversiones o propiedades, sino de facturas y cansancio. Cada vez que se iba me encontraba parada en la ventana, dividida entre el instinto de correr tras ella y el conocimiento de que solo las consecuencias tallarían la verdad en su corazón. El invierno afuera se profundizó la ciudad cubierta de escarcha. Adentro trabajé hasta tarde en el escritorio de Guillermo, el sonido de mi pluma rasgando el papel constante como un latido. La carta de la fundación creció página por página, mientras la carta que escribía Isabel permanecía sellada en el cajón oculto. Y supe al presionar mi firma en el borrador final de la misión de la fundación que la próxima temporada probaría si la sangre podía sobrevivir a la tormenta que había convocado. Era casi medianoche cuando sonó el intercomunicador. Elena se movió desde su habitación, pero me levanté primero con la bata bien cerrada. Afuera la ciudad estaba silenciosa, la nieve cayendo en suaves capas contra el vidrio. Presioné el intercomunicador y solo escuché un sollozo débil antes de que llegara la voz apagada y cruda. «Mamá». «Soy yo». Abrí la puerta. Isabel estaba allí con el abrigo desabrochado, el cabello húmedo, por la nieve derretida, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado durante horas. Parecía más pequeña de lo que recordaba, despojada de la armadura pulida que siempre había llevado. Mamá susurró de nuevo entrando. Su voz se quebró. «Necesito ayuda. No dinero. Solo ayuda». La guié al salón donde el fuego aún ardía abajo. Se hundió en el sillón que Guillermo prefería, acurrucándose como una niña. Me senté frente a ella con mi cuaderno, la máscara del silencio, aún firmemente en su lugar. Levanté la pluma y escribí una palabra. ¿Cómo miró la página luego? Soltó una risa rota. Incluso ahora murmuró: «No puedo decirte cosas a la cara a menos que me hagas escribirlas». Sus manos temblaban en su regazo. «Pero tal vez así es más seguro. Tal vez necesito que solo escuches». Así que lo hice. Alcancé la pequeña grabadora escondida en el bolsillo de mi bata, activándola bajo los pliegues de la tela. Luego me recosté mirándolas a los ojos y la dejé hablar. «No sé quién soy sin él», comenzó. «Ismael tomaba todas las decisiones, todos los planes. Lo odiaba por eso, pero también lo permití. Era más fácil seguirle que pelear. Y cuando él giró todo hacia ti, tu dinero, tu casa, me dije que era solo temporal, que se calmaría una vez que estuviéramos estables». Su voz vaciló. Luego se estabilizó, más suave esta vez. «Pero lo sabía. Sabía que me estaba usando y aún así me quedé. Pensé que no podía sobrevivir sin la vida que él me dio. Los coches, las cenas, la forma en que la gente nos miraba». Enterró el rostro en sus manos. «Y ahora todo se fue, y lo único que queda es este dolor, soledad, culpa, miedo de ser exactamente lo que piensas que soy». Mantuve mi rostro calmado aunque mi pecho dolía.
Durante años soñé con escuchar a mi hija hablar honestamente, y ahora las palabras se derramaban como una confesión. Levantó la cabeza con los ojos brillando con lágrimas. No quiero tu dinero, mamá. Solo quiero sentirme como tu hija otra vez, como si no te hubiera perdido por completo. Tomé el cuaderno y escribí: siempre mi hija. Lo deslicé hacia ella, mis dedos rozando los suyos. Ella apretó el papel como si fuera una prueba, presionándolo contra su pecho. Sus sollozos se intensificaron entonces, sacudiendo su cuerpo. Quise levantarme a abrazarla, pero me quedé quieta, dejando que su dolor trazara su camino. La grabadora capturó cada palabra, cada temblor, cada verdad que necesitaba escuchar en voz alta. Cuando finalmente se calmó, se limpió el rostro con la manga. No merezco perdón, susurró, pero lo pido de todos modos. Alcancé su mano sosteniéndola con fuerza, mi silencio siendo tanto máscara como respuesta. Ella cerró los ojos apoyándose en mi toque, como si fuera el primer ancla que había sentido en meses. Y mientras el fuego ardía más bajo, supe que la elección que tenía ante mí no sería sobre pruebas o traición, sino sobre si el perdón podía sobrevivir cuando la confianza ya se había roto. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo la ciudad de blanco, como si nos desafiaras a empezar de nuevo. La mañana después de la visita nocturna de Isabel, la encontré sentada en la mesa de la cocina con los ojos hinchados, pero su postura más firme de lo que había visto en meses. Elena puso café entre nosotras y se excusó silenciosamente, dejando la bisacra habitación en calma, salvo por el leve zumbido de la ciudad más allá del vidrio. Puse mi cuaderno frente a mí, pero no tomé la pluma. En cambio, hablé suavemente dejando que las palabras colgaran como vidrio frágil. Isabel, necesito decirte algo. No todo, no aún, pero lo suficiente. Sus ojos se abrieron al escuchar mi voz. Parpadeó como si intentara decidir si lo había imaginado. Mamá, tú. Levanté una mano. Por favor, déjame terminar. Asintió rápido con lágrimas asomando de nuevo. He sabido de las deudas, dije. No todos los detalles al principio, pero suficiente para entender que estabas más metida de lo que admitías. No te confronté entonces porque quería darte la oportunidad de decírmelo tú misma. Cuando no lo hiciste, tuve que proteger lo que tu padre y yo construimos. Pero nunca dejé de querer que estuvieras a salvo. Enterró el rostro en sus manos. Pensé que podía ocultarlo, hacer que desapareciera antes de que lo supieras. Extendí la mano y toqué suavemente su muñeca. Ya no necesitas esconderte. El daño es real, pero también lo es la oportunidad de reconstruir. Levantó la vista a sus ojos buscando los míos. ¿Cómo ni siquiera sé por dónde empezar? Inhalé lentamente, estabilizando mi propia voz. Con trabajo, con humildad, estoy estableciendo una fundación para la restauración auditiva, ayudando a otros a obtener el milagro que me han dado. Quiero que seas parte de ella, no como figura decorativa, no como alguien que vive de mi nombre, sino con un rol modesto. Trabajo administrativo, alcance comunitario, aprendiendo la disciplina que has evadido por tanto tiempo. Por un largo momento ella miró dividida entre vergüenza y alivio. Luego susurró: sí, por favor, haré cualquier cosa. Su aceptación no llevaba vanidad ni resistencia. Era la primera rendición genuina que había oído de ella en años. Nos sentamos en silencio un rato tomando café, el acto ordinario, sintiéndose extraordinario. Luego su teléfono vibró. Lo miró, frunció el ceño y abrió una aplicación bancaria. Su rostro perdió color. ¿Qué pasa?, pregunté. Sus labios temblaron. Se lo llevó. Todo. Ismael vació mi cuenta personal antes de irse. ¿Cada centavo? No, no tengo ni para la renta del próximo mes. Las palabras cayeron en la habitación como piedras rompiendo vidrio. Isabel presionó el teléfono contra su pecho, temblando. Pensé que al menos me había dejado eso. Pensé... Su voz se quebró y se desplomó hacia adelante sollozando. Me moví de mi silla a la suya, poniendo mi mano firmemente en su hombro. Esta vez no me contuve. Dejé que el calor pasara entre nosotras, el peso de mi toque diciendo lo que las palabras no podían. Se fue Isabel. Y tú sigues aquí.
Eso importa más que el dinero. Ella se aferró a mi manga como cuando era pequeña y le temía ya los truenos. No sé si puedo hacer esto, mamá. Acaricié su cabello, el gesto torpe por años de distancia, pero verdadero. ¿Puedes? Y yo ayudaré no con dinero sin fin, sino con guía, con una oportunidad para que te demuestres a ti misma quién eres sin él. Por primera vez, no discutió. Solo asintió sus lágrimas empapando mi bata. Y en ese momento frágil, sentí el primer hilo de confianza tejiéndose de nuevo puntada a puntada. El señor Rivas vino al penthouse en una tarde gris, su maletín equilibrado cuidadosamente en el escritorio pulido que alguna vez fue el puesto de mando de Guillermo. Los papeles estaban en pilas ordenadas ante mí, crujientes con finalidad. Habló en su manera constante y mesurada, explicando cada cláusula como si fuera un ladrillo, en una pared sólido protector inamovible. La mayor parte de su patrimonio, dijo, se dirigirá a Puffington, la fundación. Su permanencia asegura que su trabajo continúe mucho después de nosotros. En cuanto a Isabel, habrá un fideicomiso condicional. Los fondos se liberarán solo si demuestra responsabilidad. Empleo estable, completar consejería y no tener contacto con el señor Ismael. Firmé cada página con trazos cuidadosos. Cada letra de mi nombre se sentía como una piedra hundiéndose en aguas profundas. Cuando Rivas recogió el último documento en su maletín, dio un asentimiento respetuoso. Ha asegurado protección y justicia, Mariana. Es un plan sólido. Justicia. La palabra quedó suspendida como un peso. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé en el estudio mirando el retrato de Guillermo que colgaba sobre la chimenea. Sus ojos, pintados en suaves trazos de óleo, parecían vivos con esa mezcla familiar de orgullo y pregunta. La has salvado. Susurré las palabras quebrándose en mi garganta, pero no sin romperla primero. Mis dedos recorrieron el borde del escritorio. Recordé la risa de Guillermo, cómo insistía en que el dinero nunca fue la medida de nuestra familia, solo la herramienta para sostenerla. Y aquí estaba yo usando el dinero como látigo y escudo, trazando límites con tinta que cortaban tan afilado como cualquier cuchilla. Me pregunté si él lo habría aprobado. ¿Habría sido más duro protegiendo el imperio sin espacio para el perdón? ¿O más suave dejando que Isabel tropezara una y otra vez hasta que encontrara su propio camino? El silencio de la habitación no ofrecía respuestas, solo el leve zumbido de la ciudad afuera. En el pasillo contiguo escuché la voz de Isabel, débilmente mientras hablaba con Elena, más ligera ahora, más humilde. Estaba aprendiendo el ritmo de una vida más pequeña, la paciencia de reconstruir. Quise creer que el fideicomiso no era un castigo, sino un andamio, una forma para que ella escalara fuera de las ruinas que Ismael dejó. Aún así, la culpa se enroscaba dentro de mí como algo vivo. Para salvarla la había derribado. Para protegerla había expuesto su vergüenza. El amor y la justicia se habían entrelazado tan fuertemente que ya no podía distinguirlos. Presioné mi palma contra el retrato de Guillermo, cerrando los ojos. «Perdóname», murmuré. Hice lo que pensé que la mantendría viva. Solo no sé si la mantendrá entera. La nieve afuera se espesó contra el vidrio, el mundo silenciado y blanco, como si contuviera el aliento por lo que vendría después. La nieve retrocedió lentamente ese año, pero cuando finalmente llegó la primavera, la casa de playa floreció con una vida que no había visto en décadas, las ventanas abiertas al aire salado, las rosas brotando a lo largo del camino, las risas de los niños llegando desde el césped, donde los voluntarios montaban carpas para revisiones auditivas gratuitas. La casa de playa había sido amenazada, casi robada, pero aquí estaba renacida como algo más grande que la memoria, un lugar para la comunidad, para segundas oportunidades. Caminé por las habitaciones con un orgullo tranquilo, escuchando el roce de las sillas en el suelo, el eco de las notas de un piano mientras un estudiante
Practicaba para el evento artístico de la noche. Cada sonido me recordaba por qué había elegido este camino. El silencio convertido en música, el aislamiento transformado en conexión. Isabel se movía entre los invitados con una energía que casi había olvidado que poseía. Sin abrigos de diseñador, ahora sin superioridad cortante. Llevaba una blusa sencilla y pantalones, el cabello recogido, y saludaba a cada visitante con genuino cuidado. La vi guiar a un anciano hacia la mesa de audiología, arrodillarse junto a un niño que agarraba la mano de su madre, sonreír a extraños sin cálculo. Lentamente estaba ganando de vuelta el respeto, no por derecho, sino por esfuerzo. Cuando el trabajo del día terminó y el último invitado se fue, nos sentamos juntas en el porche, los móviles de viento cantando en la suave brisa del atardecer. Las manos de Isabel estaban manchadas de tinta por contar formularios, su blusa arrugada, pero su rostro brillaba con algo más que cansancio. «Esto se siente real», dijo en voz baja, como si fuera parte de algo que importa. «Gracias por dejarme estar aquí». Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña bolsa de terciopelo que había llevado por semanas. Sus ojos se abrieron cuando la puse en su palma. Lentamente, abrió el cordón y volcó el contenido en su mano, la vieja llave de latón de la casa de playa. Su respiración se detuvo. «Mamá, ¿me estás dando esto?» La miré fijamente. Respeto primero, entrada después. Esa es la regla de esta casa. Has comenzado a ganarlo de vuelta. Ahora te toca protegerlo. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no habló. En cambio, cerró los dedos alrededor de la llave como si fuera tanto ancla como promesa. Por primera vez en años sentí no solo esperanza, sino paz. La casa de playa se erguía fuerte detrás de nosotras, ya no solo mía, ya no solo de Guillermo. Pertenecía al futuro que elegíamos construir, un ladrillo, una palabra, un acto de respeto, a la vez, y mientras los móviles sonaban. Supe que la temporada más dura había pasado y una nueva había comenzado. 6 meses después, la primavera maduró en un verano suave y el Centro Torres para la Audición y las Artes abrió sus puertas al público. El salón estaba lleno de familias, pacientes, músicos y vecinos, algunos buscando ayuda médica, otros atraídos por la promesa de comunidad. Banderas adornaban el escenario, la luz del sol derramándose sobre los pisos de madera pulida, que olían ligeramente a barniz fresco. Estaba en el podio con el corazón firme pero lleno. El murmullo de la multitud me envolvió, una sinfonía que alguna vez creí perdida para siempre. En la primera fila Isabel se sentaba con el personal, un gafete alrededor de su cuello. En lugar de joyas, sus manos cruzadas tranquilamente en su regazo. No estaba allí como mi heredera, sino como alguien que había ganado su lugar con trabajo y humildad. Por primera vez en años vi orgullo en sus ojos, y no estaba dirigido a la riqueza, sino a la pertenencia. Ajusté el micrófono, mi voz resonando fuerte y clara. Cuando recuperé mi oído creí que el milagro era el sonido, el rugido de las olas, el susurro del viento, las risas que había extrañado. Pero lo que realmente recuperé fue la elección de quién merece ser escuchado. Construimos este centro no solo para quienes buscan que sus voces sean restauradas, sino para aquellos que han sido silenciados por las circunstancias, por el miedo, por el abandono. Aquí cada voz importará. Los aplausos se alzaron ricos y completos. Los dejé asentarse. Luego sonreí a la multitud de rostros ante mí. Por una vez no me sentí aislada por mi silencio, sino unida por su sonido. La fundación ya no era solo mía, nos pertenecía a todos. Esa noche de regreso en el penthouse, volví al estudio de Guillermo. Los cajones del escritorio estaban ordenados, ahora los cuadernos cerrados, las grabaciones etiquetadas y guardadas. En el cajón superior estaba la bolsa de terciopelo suave por el uso. Levanté la llave de latón de la casa de playa una vez más, sus bordes suavizados por el tiempo.
La puse dentro, cerré con llave y deslicé el cajón. El gesto se sintió final, no de secreto, sino de liberación. La única llave que importaba ahora no era de latón ni de terciopelo, sino el respeto, el tipo que no podía ser robado, falsificado ni comprado. Me recosté en la silla de Guillermo escuchando el zumbido de la ciudad más allá del vidrio. El respeto había tocado al fin frágil y tardío, pero real, y supe cuando llegó que había elegido abrir la puerta.